Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver, sí, un poco de práctica, sí, en TypeScript, sí, cómo creamos o codificamos, sí, en TypeScript. Bien, primero que todo, bueno, vamos a lo que yo hice prácticamente es crear un módulo, sí, control panel, que sería este que tenemos aquí, sí. Dentro de este creo un componente, que ya saben crear componentes, componente A le puse, sí, bueno, para probar nada. Bien, aquí tenemos el componente, sí. Bien, para que este componente sea exportado, acuérdense que tenemos que hacer. En el módulo tendríamos que poner el componente que estaba acá, que esté declarado y prácticamente que esté exportado, ¿sí? En este vector de export, ¿sí? Que se puede exportar. Bien, una vez que hacen eso, acuérdense también que este módulo, ¿sí? Este módulo, control panel module, tiene que estar en el app module, ¿sí? Control panel module, ahí está, tiene que estar importado, ¿sí? Para que todo funcione bien. Bien, acá en la parte de esta es la página inicial, sí, de Angular, sí, que aparece la primera. Fíjense que aparece todo esto, módulo 3, un proyecto nuevo. Y fíjense que aparece el componente A, ¿sí? Como lo hice, acá lo llamé, ¿sí? Para que probemos las cosas. Bien, vamos a probar solamente por consola. Vamos al del componente A. Vamos al TS, ¿sí? El TypeScript. Es esta parte. Bien, tenemos el constructor y tenemos ng-on-init. Bien. Primero vamos a empezar con algo sencillo, vamos a crear variables. Si vamos a crear una variable, por ejemplo, le vamos a poner title. Title, le vamos a dar un valor, por ejemplo, esta es una variable global, ¿sí? Nuevo título. Nuevo título. Ahí está. Bien. Esta variable title es que tiene como valor nuevo título. Bien, como para mostrarlo por consola, vamos a usar en ng-on-init, ¿sí? Vamos a, para mostrar las cosas por consola, van a usar un console.long, sí, entre paréntesis lo que quieren mostrar. En este caso quiero mostrar la variable title, sí, en este caso vamos a usar title, this-title. Bien, accedemos al contexto this y title y accedemos a la variable global. Bien, guardamos los cambios, control S o le dan aquí y ahí está corriendo. Bien, acá no se va a ver nada, vamos a sacar la parte de la consola. Fíjense que apareció nuevo título, que es la variable que podemos definir. Bien, con esto se pueden crear varias variables, como ya habíamos visto, por ejemplo una variable tipo número, ¿sí? O número, ¿sí? Número de tipo number, ¿sí? Podemos especificar el tipo de dato y después darle el valor, ¿sí? Por ejemplo, acá creo una variable de tipo número, ¿sí? Como para mostrarlo, bueno, console.long, si esto es un poco básico, this.número, ¿sí? Vamos a ver qué sale, ¿sí? Damos en guardar. Acá se refresca automáticamente. Y undefined. ¿Por qué undefined? Porque esto prácticamente la variable número no tiene un valor. Como sería entonces, yo decía, para darle un valor tengo que acceder a esa variable y le doy un valor, por ejemplo, de 10. Guardamos, se compila y ahí está, apareció el 10. Bien, ahí tenemos. ¿Sí? Este como declara, por ejemplo, una variable con un tipo, también podemos tranquilamente darle un valor ya aquí. Por ejemplo, 10. Y acá le demos, no sé, le cambiamos a 14, a 15. No le cambiamos, sacamos esto. Ahí está. Acá está la declaración de la variable e inicialización. Bien, aparece. A ver. ¿Cuánto le pusimos? 15, bien. 10 creo que lo puse. Sí, 10. Bien. Ahora, hay una variable que se llama de tipo any. Si por ejemplo una variable, no sé, bot. Si le pongamos bot. Que sea de tipo any. Una variable de tipo any, ¿sí? Sí, puede tomar cualquiera de los valores, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a un console.long. Si vamos a mostrar la variable bot, sería thisBot. Bien, prácticamente, pero bot no tiene valor. Pero ¿qué pasa? A ver, yo lo puedo asignar, no sé, Chapil. No, le pongamos, a ver, un nombre, a ver, robot. ¿Sí? Ahí está. Acuérdense con el tis. Ahí está, accedemos, veamos qué se muestra. Robot. Bien, robot. Pero ¿qué pasa si viene alguno y le da un valor de 10? No sé, le pongamos 13. Ahí está.
igual se muestra 13. Prácticamente con any puede tomar cualquiera de los valores, ya sea un número entero, puede ser una cadena, un string, bien, un boolean. Bien, en este caso fíjense, no está definido, o sea, cuando yo le doy el primer valor, esta variable ya TypeScript ya sabe qué valor va a tomar, o sea, qué tipo de dato va a ser. Si yo le pongo un número, esto va a trabajar como tipo número. Si le puse un string, va a trabajar como tipo string. Bien, esa es la facilidad que tiene Any. Si ustedes no saben el tipo o dónde proviene la variable, o no saben lo que va a llegar a esa variable, entonces le ponen tipo Any. Bien, ahí ya probamos para mostrar, sí, las variables. Ahora vamos a una parte mejor, digamos, vamos a la parte de... Eso es simple, así como mostrar variables, todo eso. Vamos a crear nosotros una lista de alumnos. ¿Qué tal si creamos una lista de alumnos? Sí, para mostrarlo. Bien, vamos a crear, acuérdense, miren, aquí comienza y termina la clase. Brevemente que vamos a crear una constante, ¿sí? Const vamos a crear, ¿sí? Le vamos a poner alumnos, 2 puntos. Bien, como vamos a crear objetos de tipo alumno, yo necesitaría una clase, ¿sí? Para que sea un poquito más fácil. Bien, ¿cómo creo una clase aquí? ¿Sí? ¿Cómo vamos a crear una clase? Vamos a guardar esto, no hicimos nada. Vamos a detener la ejecución un ratito, aquí. Control S, sí, clear. Ahí está. Vamos a crear una clase. ¿Cómo se crea una clase? ng class. ¿Dónde la vamos a crear? Ahora me pide dónde lo vamos a crear. ¿Dónde está este componente? Dentro de este componente lo vamos a crear. ¿Sí? Las clases después van a ir en una carpeta que diga modelo. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a trabajar dentro de un componente nada más. Bien, está dentro del módulo, ¿cómo se llama? Control-panel. ¿Sí? Acá dice control-panel. Después que sigue, paréntesis, componente -a. ¿Sí? Aquí queremos que se cree, digamos, nuestra clase. Y luego luego va el nombre de la clase que queremos crear. Bien, la clase se va a llamar alumno. Bien. Bien, ahí se creó una clase. Bien, acá tenemos Sport Class Alumno. Así ya tenemos el modelito de una clase. Bien, entonces con ng class, la ubicación y acá va el nombre de la clase, podemos crear un modelito de una clase. Bien, para esto vamos a crear un modelo sencillo. Vamos a decir que un alumno tiene un LU. El LU que sea numérico, si es la libreta universitaria, si en la facultad. El apellido, si esto ya es programación orientada a objetos, así que me imagino que ya lo sabe. Sí, le vamos a poner 2 puntos, que el apellido es tipo string. Otro campo más le vamos a agregar una condición. ¿Sí? Que está promocionado o no el alumno. Bien, para esto vamos a crear un tipo de dato enumerado. ¿Sí? Un tipo de dato enumerado. Vamos a crear acá una parte de type. Con type vamos a crear... Bien, va. Bueno, type, vamos a crear condición. Le vamos a poner condición type. Un tipo de dato. ¿Sí? Vamos a decir que estamos creando un tipo de dato definido, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Definido por nosotros. Entonces, este tipo de dato puede tomar los valores siguientes. Puede ser, por ejemplo, un alumno puede quedar regular. ¿Qué más puede quedar? Promoción. Barra, y vamos a poner otra más. Libre. ¿Sí? Y punto y coma. Bien, entonces, este tipo de dato está creado con estos tres valores. Solamente puede tomar estos 3 valores. Entonces este atributo va a ser de tipo condición type. Bien, y ahí lo tenemos definido. O sea, solamente va a poder tomar esos valores que pongamos en condición. Si ponemos otro, prácticamente TypeScript nos va a decir que hay un error. Bien, creamos un modelito de una clase sencillo, ¿sí? Todavía sin constructor ni nada, ¿sí? Vamos a probar. Vamos aquí. Bien, acá tenemos nuestro TypeScript. Vamos a crear una lista de alumnos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear con la palabra const de constante. ¿Sí? Como las constantes se declaran con mayúscula, alumnos. 2 puntos. ¿De qué tipo va a ser? De tipo alumno, de tipo esta clase. Entonces vamos a poner alumno. Bien.
Fíjense, automáticamente importamos aquí. Import alumno, dice viene de punto barra alumno. O sea, está haciendo referencia a esta clase. ¿Por qué pongo alumno en mayúscula? Porque fíjense acá la clase está en mayúscula, ¿sí? Además las clases van en mayúscula, siempre la primera letra. Esto va a ser un vector, entonces le pongo corchete, corchete. Igual. Abrimos y cerramos. Va. Ya va. Un corchete, corchete. Bien. Punto y coma. Bien, dentro de los corchetes, eso, lo que vamos a hacer es crear alumnos. ¿Cómo los creo? Vamos a crear, por ejemplo, abrimos y cerramos llave. El primer campo, el primer atributo que tiene el alumno, que es el LU1. Después tiene el apellido y condición. Entonces, vamos a decir que esto me va a definir un primer objeto que lo voy a crear así de manera rápida, ¿sí? Yo sé que este objeto va a tener un LU, le pongamos 1, el LU numérico, entonces 1, 2, 100 le pongamos, ¿sí? Bien, coma, vamos a definir el otro campo, apellido, vieron ahí nos aparece. ¿De qué tipo que lo vamos a poner acá? Le vamos a poner Ballester. Ahí está. Bien, ¿qué más? Teníamos condición. Condición. 2 puntos. ¿Y qué valor puede tomar? Vamos a poner promoción. Bien. Fíjense, si no ponemos, por ejemplo, fíjense, si yo pongo x, me tira error aquí. Como este es un tipo de datos asignado, fíjense, por condición type, solamente puedo poder tomar estos valores que yo le definí. Por eso yo puse x, no lo está tomando, ¿sí? Si yo ponía promoción, fíjense, se sale el error, ¿sí? Porque es un tipo definido que habíamos definido nosotros. Bien, vamos a copiar, vamos a hacer otro objeto, vamos a crear 3 nada más, ¿sí? Se separan con coma cada uno de los objetos. Coma, el siguiente objeto, coma, el siguiente objeto, al último ya no hay que poner coma. Bien, vamos a cambiar, vamos a poner aquí este que tenga un LU distinto, 101, 102, lo vamos a poner en ese castillo. Acá le vamos a poner Martínez, este le vamos a poner regular, libre, ¿sí? Ahí tenemos ya una lista de objetos, ¿sí? Esta constante me va a definir, me va a cargar estos alumnos, ¿sí? Tengo 3 alumnos que me va a cargar. Bien, vamos a la parte del TypeScript. Sí, bueno, esta es la parte de abajo. Aquí. Ahora, ¿cómo declaro, cómo creo una lista de alumnos aquí? En esta parte, ¿sí? En la parte del componente. Para eso lo que vamos a hacer es crear una variable llamada alumnos, ¿sí? Alumnos lo vamos a ver porque va a haber muchos alumnos, ¿sí? 2 puntos va a ser una variable, ¿sí? ¿De qué tipo? Esto me va a generar una lista de alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una lista, fíjense. Es un vector de alumnos, o sea, una lista de objetos. Entonces esto también tiene que ser del mismo tipo. Este va a ser de tipo alumno, ¿sí? Que es de tipo clase. Es un vector. Y ya está. Tenemos definido un vector. Pero yo le voy a asignar, ¿qué? La constante. La constante se llama alumno. Copio esto, lo pongo aquí. Bien, ya tenemos. Entonces, esta constante, todos estos alumnos se guardan en esta lista que se llama alumnos en minúscula. Digo, puede ser A, como quieran llamarla. Sí, yo le llamo alumnos. Bien, acá están mis alumnos ya cargados. Bien, ¿cómo hacemos para mostrar cada uno de estos alumnos? Si hasta ahora el momento no estamos mostrando nada, está bien, están creados los alumnos, pero bueno, guardemos primero. Pero no estamos mostrando los alumnos. ¿Cómo haremos para mostrar los alumnos? Bien, para eso vamos a crear un método que diga mostrar alumnos. ¿Sí? Mostrar, ¿sí? Vamos a hacer un método, ¿sí? Con programación orientada a objetos. ¿Sí? Mostrar alumnos. ¿Sí? ¿Cómo hago para mostrar los alumnos? Yo tendría que recorrer la lista, entonces vamos a usar un for, un para. Fíjense ahí tenemos la distinta, tenemos un for each, ya lo vamos a ver cómo se usa el for each, ¿sí? Con un elemento y la función lambda. Después tenemos a ver otro tipo que nos da el simple, común que ya lo conocemos. For in, for out, ¿sí? Vamos a usar este, el o, ¿sí? Este es el iterador, ese es el identificador de cada elemento y acá va la lista, ¿sí? La lista se va a llamar alumnos, entonces acá diría this.alumnos. Recorreme la lista de alumnos y cada alumno se va a representar con la letra E. Luego mostremos por consola, console.long, ¿sí? Para mostrar los datos por consola vamos a decir que esa E punto mostrame que el LU del alumno. Lo vamos a concatenar con el más, ¿sí? Espacio, vamos a agregar un guión más punto apellido. Por ejemplo, vamos a tomar hasta ahí el apellido, ¿no? Sí, punto y coma. Está bien, hasta ahí tenemos el método, ¿sí? El método en este caso no devuelve nada, ¿sí?
Pero, ¿cómo hago para que yo se lo muestre? En GeoInit vamos a llamar el método mostrar alumnos. ¿Sí? Primero ponemos this para hacer una referencia. Mostrar alumnos. En parámetros no necesita ninguno y solamente se ejecuta. Bien, hasta el momento no ejecuta nada porque no ejecutamos en gserv, si no está corriendo la aplicación. Bien, ahí se está ejecutando, se está compilando de vuelta. Bien, hay varias formas de hacer método. Este método no devuelve nada, o sí, no devuelve nada. Hay métodos que pueden devolver algo, ¿sí? Como si fueran las funciones. Bien, en este caso solamente estamos recorriendo la lista y mostrando cada uno de los elementos de la lista, que es su LU y al lado su apellido, y un guión al medio. Bien, vamos a ver esto. Bien, esto estaba desconectado hace rato, refresquemos. Ahí está, miren, aparece el LU y cada uno de los apellidos de los alumnos. Bien, y fíjense algo bueno, acá también le indica en qué línea del TS están trabajando. Bien, acá está el TypeScript, fíjense que ustedes lo tienen en Visual Studio Code, aquí. Esta es la línea que ejecutó todo eso. Bien, esto es más o menos para que vayan viendo, más o menos mostrando si las variables, todo esto. Fíjense también esto, acuérdense, como no devuelve nada, puedo poner void, ¿sí? ¿Sí? Void, y fíjense, no hay ningún cambio, se ejecuta prácticamente lo mismo. Se ejecutó y ejecuta prácticamente lo mismo. Void, acuérdense, es nada, o sea, no devuelve nada este método, sí, pero sería innecesario, porque si pongo así ya sé que no devuelve nada. Bien, ya mostramos los alumnos. Vamos a poner esto en comentario. Si para hacer un comentario largo, barra, asterisco, asterisco, barra, ¿sí? Eso ya lo conocen. Sí, acuérdense, es programación orientada a objetos en JavaScript. Bien, ahora, ¿cómo hago con el? Hay uno que dice puntis punto alumnos, se llama lista punto for each. Este for each que nos daba. For each. Bien, este for each usted tiene que definir, ¿sí? Este método. Bien, aquí abre y cierra el for each, ¿sí? Vamos a hacer un enter y vamos a definir. Este for each me permite recorrer cada elemento, ¿sí? En una variable. Yo voy a, por ejemplo, los alumnos, yo sé que tengo varios alumnos, pero acá voy a poner una variable e, por ejemplo, ¿sí? O la variable que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a usar la función de flecha, ¿sí? Y luego vamos a ejecutar algo. Bien, ahí quedaría algo así. Bien, abro y cierro llave. Entonces aquí van a ir las acciones que queremos hacer con el for each, ese elemento. ¿Qué vamos a hacer? Prácticamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Lo voy a copiar, lo voy a pegar y ahí está que se muestre. Fíjense, ahora lo estamos haciendo con el for each, con la función de flecha. Flecha donde abre, abre aquí y cierra aquí. Entonces todo lo que hagamos se va a ejecutar. ¿Sí? Esto es generalmente para trabajar con lista. ¿Sí? Bien. Prácticamente ejecuta lo mismo, ¿vieron? Entonces esto es trabajando con la función de flecha. Aquí va el nombre de la variable y acá luego de la flecha abrimos y cerramos llave y ejecutamos lo que nosotros queremos hacer. En este caso recorrer la lista. También podríamos modificar la lista, lo que sea. Bien. Ahora. Bien, ¿qué tal si modificamos ahora los apellidos de los alumnos? ¿Sí? A ver, ¿cómo haríamos eso? Vamos a crear no sé, un método modificar. ¿Sí? En este caso no devuelve nada, ¿sí? Modificar alumnos. Vamos a modificar todos los alumnos. ¿Sí? Vamos a usar la referencia this.alumnos.map. ¿Sí? Fíjense, acá nos dice más o menos lo que hace, ¿sí? Por cada elemento del array nos retorna un array que contiene los resultados. ¿Sí? Esto me permite recorrer la lista, ¿sí? Que tenemos, y con esto vamos a usar la función lambda también, ¿sí? Fíjense cómo lo vamos a usar, función lambda. Bien, abro y cierro y acá va a estar declarado lo que queremos hacer con esta lista. En este caso yo sé que E representa a mi alumno, ¿sí? Un alumno de la lista. Entonces digo, a esa E, en su parte de apellido, asignarle esa E, punto, no sé, apellido, más, y le vamos a agregar algo. Espacio lo vamos a agregar nuevo, ¿sí? O sea, a cada apellido le vamos a agregar la palabrita nueva. Entonces, Ballestero, espacio nuevo, ¿sí? Castillo, espacio nuevo, ¿sí? A cada uno se le agrega eso. Es como estaríamos modificando, ¿sí?
Bien, entonces vamos a llamar aquí en GeoInit, vamos a primero a llamar a hacer la modificación y luego que se muestre, ¿sí? This.modificar alumno, que se modifiquen todos los alumnos, así con el map. Fíjense, ahora todos aparecieron con nuevo al final. Sí, se puede hacer cualquier... Acuérdense que acá está el elemento, entonces con ese elemento pueden trabajar tranquilamente, ¿sí? Entonces con el map agarro el elemento y el elemento lo puedo modificar tranquilamente. Va recorriendo el elemento y lo puedo ir modificando. También en una parte de filtro, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hacer el filtro. Por ejemplo, buscar alumno. Buscar alumno. ¿Sí? Vamos a definirle un parámetro, por ejemplo, un apellido. AP le vamos a poner. AP 2 puntos, que sea un string. El apellido. Sí. Y esto que me devuelva. A ver, que me devuelva, ¿qué me podría devolver? Primero lo hagamos así sencillo, sin que devuelva nada, más fácil. Bien, buscar alumno. Le paso un apellido para buscar y prácticamente tendremos que buscar ese alumno con ese apellido y que nos muestre. Bien, a ver cómo lo hacemos. Hay una, por ejemplo, si vamos a manejar la lista, punto, hay uno que se llama, un método que se llama filter. Bien, vamos a filtrar y acá vamos a definir una A le pongamos ahora, ¿sí? A de alumno, ¿sí? Función lambda y vamos a decir, vamos a poner una condición a apellido, ese apellido tiene que ser igual, le vamos a poner a Ballesteros. Sí, encontramos a Ballesteros, ahí está, punto y coma. Bien, esto, hacer el filtro me va a devolver una lista con los objetos, ¿sí? Fíjense, retorna los elementos del array, ¿sí? Especificado, digamos, con lo que yo le pase, con la coincidencia. Si encuentro una coincidencia, se va a ir cargando a un array. Bien, pero no se está guardando en ningún lado, por tanto no se iría a mostrar. Por lo tanto, yo voy a crear aquí una variable aux, lista aux, ¿sí? Lista auxiliar, ¿sí? De tipo que sea también tipo alumno, ¿sí? Pero en este caso lo voy a definir que sea un vector vacío, que no haya nada. Lista alumno, vengo, la usaría aquí. Bien, igual, acuérdense que referencia con this prácticamente, y ahí está. El filtro que me haga se guarda en esta lista de alumnos. Bien, luego ¿cómo hago para mostrarlo? Bueno, ya lo conocemos, vamos a mostrar. Sí, vamos a hacer un feed para mostrar. Accedemos a la lista alumno, punto for each. Podemos usar eso, podemos usar el otro. No sé cuál se siente más cómodo. Sí, usamos el for. Sí, ya estamos el for. Bien. Acá acaba la lista, dice. Sería this, punto, la lista. Cada elemento se va a llamar por ejemplo. Y acá vamos a definir la acción que queremos hacer. Sí, es lo mismo que estábamos haciendo aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a copiar esto ya que lo tenemos ahí. Pero en este caso vamos a mostrar todo. ¿Sí? Vamos a agregar entonces para que muestre la condición también. Para que vean que se muestra la condición. Más vamos a mostrar la condición del alumno. Bien, entonces vamos a llamar a un buscar. ¿Dónde lo vamos a llamar? No, acá dice Ballestero, ¿no? Entonces siempre va a ser la coincidencia del Ballestero. Entonces como este apellido lo estamos usando al vicio. Acá tendría que ser AP. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar this en GeoInit. Vamos a llamar al método buscar alumno. Pero para buscar alumno yo necesito mandarle por aquí un apellido. Me está pidiendo un apellido. Sí, un parámetro. Entonces de acá le vamos a pasar el parámetro Ballestero. Sí. Ahí está. Ballestero llega por aquí. Va a hacer un filtro en la lista. El apellido es igual a AP que me mandaron, o sea, Ballestero. Si lo encuentra, va a ir guardando en esta lista. Esta lista la recorremos y mostramos todos sus campos. Bien, en este caso el modificar alumno lo vamos a sacar porque si no nos va a modificar toda la lista. Acuérdense que eso le agregaba nuevo a cada uno de nuestros alumnos en la parte del apellido, ¿sí? Entonces, mostrar, si este buscar ya está mostrando aquí, bueno, mostrar sería innecesario, bueno, lo vamos a poner en el comentario. Ahí está, vamos a ver si encontró, hizo un filtro. Sí, ahí está, Ballestero, sí, lo encontró prácticamente. Le mandé un parámetro, ahora ¿qué pasa si yo no lo encuentro? Pongo aquí DDD. Prácticamente no tendría que mostrar nada. Bien, no muestro nada. Bien, entonces ya podemos hacer un filtro. Bien, esto ya es pasando parámetros, un método con un parámetro.
Bien, ¿qué pasaría si queremos, por ejemplo, hacer un filtro de los apellidos, ¿no? Pero y contando los alumnos, digamos que coincidan con ese apellido. Por ahí hay varios, por ejemplo, Ballesteros, ¿sí? Entonces este método me tendría que devolver una cantidad, por ejemplo, ¿no? Entonces va a devolver un número. ¿Sí? Entonces vamos a definir number. Bien, esto me tiene que devolver un número. Si me sale error, ¿por qué? Porque yo no hice un return. Necesito un return, bien, y ahí desaparece. Bien, vamos a crear una variable, le vamos a poner contador. ¿Sí? Le asigno prácticamente un valor de 0. Bien. Yo sé que ese contador prácticamente, la variable cont, es una variable local porque está dentro del método, ¿sí? Por eso le pongo var, ¿sí? O le puedo poner let. ¿Vieron? Y no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si declaran esa variable afuera? Var cont igual a 0. Fíjense que todo se da error, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá van las variables globales afuera. Bien, ahí. Ahora cont, yo sé que la cantidad, por ejemplo, si acá hice el filtro, yo sé que esta lista tiene la cantidad de alumnos que ha elegido, digamos que ha encontrado la coincidencia con el filtro. Entonces a cont le voy a asignar de punto .pis lista auxiliar punto, vamos a acceder a la cantidad de elementos que tiene la lista. Fíjense, están todos los métodos. Tenemos el length. ¿Sí? Por ejemplo, en cada lista tienen varios métodos, ¿sí? Que no vamos a ver todo, pero bueno, tienen que aprender a usarlo, ¿sí? A encontrar por un index, ¿sí? Hay varios. Nosotros vamos a usar length. Igual en internet hay varios, ¿sí? Entonces return el contador. Por ejemplo, entonces esta variable, buscar alumnos me va a devolver ¿qué? Un número. Bien, hasta aquí esta variable, entonces me estaría devolviendo un número. ¿Sí? Entonces yo quiero mostrar, entonces esto vamos a hacer un console. Bien, entonces aquí esto ya no sería necesario, sí, porque acá estaría mostrando. Sí, esto está mostrando la lista. Bien, no necesito mostrar la lista, solamente que me cuente el filtro. Entonces podemos hacer tranquilamente un console long. Vamos a llamar al buscar alumno, le voy a pasar entre paréntesis, búscame lo que sean con Ballesteros. Sí, a la coincidencia con Ballesteros. Acá me va a devolver un número, este número se va a mostrar por consola. ¿Sí? Bien, a ver, veamos. Hay uno. Bien, coincidencia, hay uno. Bien. Bien, ¿qué pasaría si sacamos los comentarios? Sí, de esto, acuérdense que acá se mostraba o no, esta lista auxiliar. ¿Habría algún problema o no? Vamos a probar. Y no, fíjense, primero busca el filtro y luego te devuelve ese número que retornó la función. Bien, y así lo pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes no saben lo que devuelve, pueden poner any también. Sí, generalmente se usa a veces. Cuando sepan específicamente lo que devuelve, entonces ponen un any y eso va a tomar cualquier tipo de dato que ustedes pongan. Bien, a ver, ¿qué más vamos a hacer? Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear otra clase. Si vamos a crear una clase, vamos aquí. También se puede crear no solamente por la consola, pueden crear por aquí. Van a nuevo archivo, le vamos a crear una clase que se llame materia. Sí, la materia del alumno. Sí, materia.ts. Bien, y aparece TypeScript. Bien, ahí está, pero prácticamente aparece vacía. Bien, nosotros, como ya sabemos la definición, va export, el class y el nombre de la clase. Abro y cierro llave. De caso definimos dos campos, ID y name. Creamos un constructor, en este caso si lo creamos, ¿sí? Vamos a crear un método mostrar materia que devuelve un string que va a retornar que el ID más un guión más el nombre de la materia. Bien, esta es la forma de declarar una clase un poco más correcta, ¿sí? En este caso solo habíamos definido los campos nada más. Bien, acá tenemos entonces nuestra clase materia. Vamos a aquí. ¿Cómo cargamos la materia? Vamos a usar esa plantilla, esa clase. Bien, voy a definir un método cargar. Bueno, primero vamos a definir una lista de materias, ¿sí? Porque si no, no la tenemos. Materias le vamos a poner. Materias, o lista materia, como quiero ponerle. Ese tipo materia, y acá me aparece la referencia. Dice, viene un importe, materia. Vamos a importar la clase y acá la tenemos. Sí, materia. Bien, que pasé una lista. Sí. Que ahí que esté vacío al principio. Ahora, vamos a definir un método, no sé, lo vamos a poner cargar materias. Cargar materia, no recibe nada como parámetro. Sí, vamos a abrir, vamos a cerrar. ¿Cómo hago para cargar una materia? Bien, primero vamos a ver con LED, vamos a crear
en materia 1 o mat 1. Igual vamos a llamar al constructor new y vamos a llamar al constructor de la clase materia. Materia, entre paréntesis, los datos que necesita. Yo sé que para la materia, ¿qué necesito? Necesito un ID y un nombre, ¿sí? Número y una cadena, o sea, un número y una cadena. Materia 1 y le vamos a poner, no sé, en la facultad Introducción a la Informática. Informática. Sí, ya tenemos una materia. Sí, un objeto ya creado. mat1. Bien, podríamos crear otro, sí, copiando prácticamente lo mismo y cambiando los datos. Pero acá me da error porque son dos objetos iguales. Ahí está. Vamos a este que tenga el 2, este lo vamos a poner. Programación le vamos a poner. Estructurada. Sí, de la. Ahí está. Bien, tenemos dos materias. Ahora, ¿cómo hago para agregar estos dos objetos materia a nuestra lista que tenemos de manera global? Acuérdense, está de manera global. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para agregarla? Entonces hago referencia a this, punto a la lista, punto, hay un método push. Push y vamos a agregar mat1. ¿Sí? También tienen el pop. ¿Sí? Eso ya es estructura de datos. ¿Sí? Push te agrega, digamos. Y pop te elimina, te remueve. ¿Sí? Pues bien. Vamos a hacer otro push y vamos a agregar el otro objeto mat2. ¿Sí? Vamos a controlar que se hayan cargado, vamos a hacer un console long para verificar a ver si se cargaron. Entonces vamos a decir this.materias.length, vamos a ver la longitud y depende del número que nos aparezca ahí. Vamos a ver, bien, vamos a poner en comentario esto y vamos a llamar a este this.cargarMaterias en el GNINI para comprobar correctamente. Vamos a guardar todos los cambios, asegúrense de guardar todos los cambios. ¿Sí? Guardemos, ahí está. Ahí está, hay dos dice. ¿Y hay dos? Sí, porque cargamos este y este, entonces en la lista hay dos. Bien, ¿cómo hacemos para mostrarlo? Eso ya lo conocen, bueno, hacemos un for off, es más fácil. ¿Sí? Acá vamos a poner let. Sí, vamos a poner elemento acaba la lista se llama materias, hacemos la referencia con el this materias. ¿Sí? Entonces console.log y acá vamos a mostrar esa ¿Sí? Fíjense qué pasa si pongo nada más. Bien, aparece materia y acá aparecen su ID y su nombre. Materia, ID y su nombre. ¿Sí? Pero yo sé que o sea, me aparece toda la definición del objeto aquí. Si me está apareciendo toda la definición del objeto. ¿Qué tal si yo uso el método? Acuérdense que esta materia tiene un método mostrar materia, ¿o no? Fíjense, en materia habíamos definido un método, lo podemos usar como para acceder, punto, y el nombre del método que yo quiero llamar. Vamos a ver qué hace. Bien, ya se guardó. Sí. Y ahí está. Se aparecen los datos. Bien. Entonces ya tenemos otra forma de crear los objetos, y llamando al constructor. En el caso anterior solamente habíamos creado una lista con alumnos en una variable constante aquí. ¿Sí se acuerdan? Bueno, esta es otra forma, creando el objeto, digamos, instanciando los objetos a partir de la clase materia. Bien, ahora lo que vamos a ver es otra forma. Bien, por ejemplo, vamos a definir un objeto. Hay otra forma, por ejemplo, creando de forma global un objeto nada más. Vamos a definir un objeto empleado. Empleado, igual. Vamos a abrir y cerrar llaves. Bien, vamos a poner aquí un atributo que sea name, dos puntos, y le vamos a dar un valor. Le vamos a poner a José. Ahí está. Le vamos a poner una edad. Okay. Tenga 24. Esta lo vamos a definir un método saludar, ¿sí? Que saludar le vamos a poner. Si dos puntos, esto va a ser una función. Bien. Ahí están los parámetros. Bueno, los parámetros abro y cierro llave porque acá va ahí dentro la declaración de la función. Bien, acá en la función que va a hacer, vamos a hacer un saludar, console.long, vamos a hacer que este método haga algo. Bien.
Vamos a poner hola, soy punto y vamos a mostrar this punto el nombre. This.name, ¿sí? This.name hace referencia a este name. Bien, punto y coma. Ya tenemos el objeto. Este es un solo objeto que está creado aquí de manera global, o sea, lo puedo utilizar dentro de cualquier método, ¿sí? Bien. Ahora, vamos aquí, bueno, ya no carga el material, ya nos mostramos esto. Vamos a ver cómo usamos ese objeto empleado. ¿Sí? Voy a hacer this, bien, acá. ¿Sí? En journey, ¿sí? Vamos a probarlo aquí. Empleado, tengo el empleado. Punto, no sé, el nombre. Por ejemplo, si quiero mostrar el nombre, bueno, esto tendría que estar para que se muestre, tengo que estar en un console.long. ¿Sí? Lo vamos a poner ahí. Bien, a ver, se mejoró. Bien, ahí está. Console.log. Sí, ahí está. Sí, vamos a mostrar el nombre de ese empleado para ver si se trae. Bien, se guardó. Tendría que decir aquí José. Bien, ahí está José. Bien, ¿cómo hago para probar el método saludar que tiene José, este objeto que yo creé aquí de manera global? ¿Sí? Sin necesidad de crear un modelo de clase. ¿Cómo lo puedo usar ese método saludar? Bien, entonces sería this.empleado.saludar. Entre paréntesis los parámetros que necesita, en este caso no necesita ninguno. Vamos a ver cómo saluda. Hola, soy José. Bien, funciona. ¿Sí? Esto es con function. ¿Sí? ¿Qué pasa que si queremos usar una función lambda? ¿Sí? ¿Cómo sería con una función lambda? ¿Sí? Function es un poco aburrido escribirlo. Sacamos esto. Prácticamente usamos una definición. La función lambda. Ahí. ¿Sí? Fíjense, acá ya nos dice no podemos acceder a name. Property name. No existe. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Fíjense, yo cambié por una función lambda. ¿Por qué? Porque el objeto se llama empleado. Entonces acá tendría que ser primero empleado. Punto y después tendría que ser name. Vamos a ver si funciona. O sea, cambiamos lo que tenemos como función por una función de flecha. ¿Sí? También se puede hacer. ¿Sí? Eso es lo que ya habíamos visto anterior. Esta, si lo replicamos. Hola, soy José. Aparece prácticamente lo mismo. Fíjense lo que cambió acá, la referencia del this. Sí, hizo referencia aquí al objeto primero y luego al atributo. En cambio con el anterior hacía directamente al atributo. Bien, tienen que tener cuidado con eso. Bien, entonces ya mostramos el nombre, probamos un método saludar. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, este es saludar, lo vamos a poner en comentario, por si lo queremos utilizar. Bien. Ahora, bueno, aparte de también de crear... Bien, vamos a crear otro objeto, ¿sí? Un objeto, vamos a decir, usuario. Sí, lo voy a crear acá arriba. Usuario. Usuario igual vamos a hacer la misma definición. ¿Sí? Bueno, lo vamos a escribir más rápido. ¿Sí? Ahí está. Usuario, así vamos a crear otro objeto, ¿sí? De manera global. User, y este es el valor. Pass, y este es el valor. Bien, aquí vamos a crear, fíjense, lo de amarillo son los métodos de este objeto usuario. Usuario, pero en este caso, fíjense, tiene dos parámetros. Y estamos usando la función de flecha. Bien, para eso tengan cuidado. Tiene que recibir un usuario y un password. Bien, entonces acá abrimos, fíjense, aquí abre y aquí cierra la llave. Bien, coma, y acá se define el otro método, que es saludar. ¿Sí? Vamos a analizar este. Primero lo que hacemos prácticamente acá, acá está la función, abre y cierra aquí. Hago un if, si this.usuario, se estoy haciendo referencia a esto, en su parte de user, es igual a ¿qué? A este parámetro de usuario, y a la vez el pass, o sea, este pass, el atributo, es igual al que me pasaron como parámetro. Si son igual, le muestro lo veo correcto. En caso que no coincidan, prácticamente hago un else y muestro lo que veo incorrecto, lo único que hace prácticamente. Pero estamos usando función de flecha. Bien. Saludar también, pero fíjense, esto puede devolver algo. La función de flecha, acuérdense, para que devuelva algo, tiene que poner dos puntos, después los paréntesis, dos puntos y el tipo que devuelve. ¿Sí? Actúa como un método tranquilamente, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, de acá retorna, me logueé y muestra del usuario su nombre. Bien, vamos a probar esto. ¿Cómo lo probaríamos? Bien, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner, como sería this.usuario.
punto loguearse. Para loguearse, si yo pongo así, prácticamente me parece error. ¿Por qué? Porque necesitan dos parámetros. Se esperaba dos argumentos, o sea, dos parámetros. Bien, acá me pide para loguearse, para usar ese método, me pide un usuario y un pass. Bien, en este caso, fíjense, el usuario es user1 y pass 1, 2, 3, 4. Yo tendría que pasarle lo mismo para que me reconozca. ¿Sí? Entonces acá yo lo voy a pasar, no sé, user1, coma, y lo vamos a pasar 1, 2, 3, 4. Bien, hasta ahí. Esos datos van a llegar por aquí, se van a comparar y vamos a mostrar correcto o incorrecto. ¿Sí? Vamos a guardar, vamos a ver qué ejecutó. Bien, lo veo correcto. Bien, ¿qué pasa si se equivocó? No sé. Está, puse cualquier pass aquí. Lo veo incorrecto porque no coincide. Entonces no está entrando en este if, entra en el else. Bien, es para mostrar. Prácticamente creamos otro objeto. ¿Sí? Pero usando las funciones lambda. Bien, vamos ahora a hacer, vamos a crear otro procedimiento. Otro procedimiento, otro método, ¿sí? Que sería mostrar número, ¿sí? Vamos a crear aquí un vector, ¿sí? Array, new array, ¿sí? de números, ¿sí? Numbers, y cada posición 0, 1, 2, 0, 1 y 2, vamos a agregarle números, por ejemplo acá agregué el 1, el 2 y el 3, son números nada más. Numbers, recorremos y cada elemento se lo llama E, lo incrementamos y recién lo mostramos. Si acá ingresé 1, 2, 3, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a mostrar? 2, 3, 4 o no, se tendría que mostrar. Vamos a llamar a ese mostrar número. Bien, acá vamos a llamar this.mostrar mostrar números, ahí está, entre paréntesis, que no muestre, ¿sí? Acuérdense con array prácticamente es crear un array, un vector, ¿sí? Y acceder a cada una de sus posiciones, prácticamente parecido a la de la lista, como habíamos creado aquí, ¿se acuerdan? Lista, lista, lista. Bien, vamos a ejecutar eso, que no aparezcan los números. Si aparece 1, 2, 3, ya tendría que aparecer 2, 3, 4, ¿sí? En la pantalla 2, 3, 4. Bien, con eso ya vimos un poco de array, ¿sí? Está declarado como var porque está basado en el ámbito local, dentro del método, ¿sí? No lo podemos utilizar acá afuera o en otro método. Bien. Bien, para terminar prácticamente acuérdense, en alumnos, ¿se acuerdan? Habíamos definido 3 atributos, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le quiero completar, por ejemplo, su constructor y un método, por ejemplo? Ahí me sale error. ¿Por qué? Porque yo, fíjense, cómo instanciaba a los alumnos en esta forma. Yo digo que este es un vector de alumno, pero creaba los alumnos de esta forma. Y aquí me está dando un error, dice que no es asignable al tipo alumno, ¿sí? Entonces como que aquí nos está dando un error. Bien, entonces en esa parte tienen que tener cuidado, ¿sí? Entonces ahí ya sacamos, no va a haber problema, ¿sí? De crear, esto es una forma rápida de crear los objetos, digamos aquí. Bien, dándole el valor a cada uno de los atributos. Bien, acuérdense que las variables globales prácticamente pueden ser usadas en cualquier momento, digamos, en cualquier módulo, digamos, método. ¿Sí? Lo puedo usar aquí, en este método. Fíjense, cada una de estas variables se puede utilizar y podemos cambiar también el valor. Bien chicos, con esto ya terminamos y prácticamente esta es la parte de TypeScript, más que todo es programación nada más. Sí, pero para que aprendan a manejar las variables, vectores, ¿sí? Porque luego ven aparte de frontend cómo mandar, por ejemplo, esta lista, no sé, que se pinte, digamos, en el HTML, ¿sí? Esta es la parte más o menos de TypeScript para que puedan manejar listas, ¿sí? Variables. Bien, bien chicos, nos estamos viendo en el próximo video y bueno, si tienen dudas nos están preguntando, ¿sí? Nos vemos.